¿Qué harías si te dijeran que plantar árboles de plátano en medio del desierto puede cambiar el destino de un país entero? En el año 2022, un joven llamado Ibrahim Traoré desafió a todo el planeta. Desde Burkina Faso, una de las tierras más áridas y empobrecidas de África, anunció que plantarían 15 millones de árboles de plátano en la sabana reseca. Periódicos, analistas y diplomáticos tacharon la idea de absurda. ¿Plátanos en el Sahel? Para muchos era una fantasía peligrosa, una promesa imposible que solo podría acabar en desastre. Imagina por un momento que una sola decisión, aparentemente absurda, es capaz de desafiar siglos de resignación. Imagina que, en una de las regiones más castigadas por la naturaleza y la historia, surge un acto de rebeldía tan grande que logra arrastrar a todo un pueblo a reescribir su futuro. ¿Cuántas veces hemos escuchado que hay cosas imposibles? ¿Cuántas veces nos han repetido que el desierto no se puede vencer? La noticia no tardó en convertirse en un torbellino mediático. Los titulares internacionales hablaban de locura africana, sueños imposibles y el experimento suicida de Traoré. Los expertos en desarrollo, con sus gráficos y tablas, señalaban que el plátano es una planta exigente, que requiere agua abundante, suelos ricos y cuidados constantes. ¿Cómo podría sobrevivir en el corazón del Sahel, donde hasta el mijo y el sorgo luchan por crecer? Pero dentro de Burkina Faso, el mensaje se transformó en un llamado a la rebeldía y la esperanza. En radios, mercados y patios escolares, la gente repetía una frase: no solo plantamos fruta, plantamos dignidad. La pregunta era tan simple como monumental. ¿Puede una apuesta tan arriesgada salvar a toda una nación? Por primera vez en generaciones, el país sentía que podía desafiar el destino impuesto por la historia y el clima. Cada plátano era un acto de resistencia, una semilla de futuro. No era la primera vez que el mundo se burlaba de una idea revolucionaria nacida en África. A lo largo de la historia, proyectos visionarios han sido ridiculizados antes de transformarse en realidades. Basta recordar el caso de los embalses en Egipto o la muralla verde que busca frenar el Sahara. Siempre hay escépticos, siempre hay quienes dicen que no se puede. Tierra de polvo, hambre y dependencia. ¿Por qué arriesgarlo todo por los plátanos justo aquí? Para entender cómo nació esta revolución y por qué una idea tan improbable encendió el espíritu de un pueblo, hay que regresar al momento exacto en que todo comenzó. Todo empezó con una sequía brutal y una promesa hecha en una noche sin luna. Allí, las primeras semillas del cambio empezaron a germinar. Lo que está en juego no es solo un cultivo, sino la capacidad de imaginar y construir un mañana diferente. Si aceptamos que solo lo seguro y conocido puede cambiar la realidad, seguiremos atrapados en el círculo de la pobreza y la dependencia. Pero si nos atrevemos a escuchar, quizá descubramos cómo lo imposible puede reescribir la historia de un país. Durante décadas, este país fue sinónimo de pobreza extrema, sequía interminable y violencia latente. Esperar un futuro mejor parecía tan estéril como la tierra resquebrajada bajo el sol. Sobrevivir era una lucha diaria y la ayuda internacional una muleta de la que nadie podía soltarse. La narrativa dominante era implacable. A los burkineses les repetían que la desertificación era invencible, que sin caridad extranjera jamás prosperarían. Cada sequía reforzaba ese dictamen. Cada crisis hundía más la dignidad nacional bajo el peso del país dependiente. Y entonces algo se quebró. Por primera vez, una voz distinta sacudió la resignación colectiva. Sí se puede. Ibrahim Traoré, un joven líder, se atrevió a soñar públicamente. Propuso plantar 15 millones de árboles de plátano en pleno Sahel. No era solo una meta, era un grito de rebelión contra el destino impuesto. El mundo reaccionó con burla y desprecio. La prensa internacional tachó el plan de fantasía suicida. Diplomáticos y economistas lo calificaron de disparate peligroso. Los expertos en desarrollo auguraron fracaso tras fracaso, respaldando su escepticismo con datos y prejuicios. Pero en la gente común, algo diferente despertó. Estaban hartos de escuchar "no se puede". De repente, el imposible se transformó en pregunta. ¿Y si sí? La idea de cubrir el suelo con hojas verdes, de capturar la escasa lluvia,
De crear sombra donde solo había sol y polvo, encendió una chispa de esperanza. Cada plátano, decían, sería un soldado en la guerra contra el hambre y la humillación. Plantar ya no era solo un acto agrícola, sino también un acto de dignidad. Era reclamar soberanía, demostrar que el futuro no lo dictan las potencias externas ni los expertos extranjeros, sino la voluntad colectiva. Ignorar el contexto de sufrimiento y dependencia sería no entender la magnitud del desafío. Burkina Faso luchaba no solo contra la aridez del suelo, sino también contra la sequía de la indiferencia mundial. Si aceptaban la condena ajena, el ciclo de pobreza y humillación continuaría intacto. Pero este sueño monumental estaba a punto de enfrentar obstáculos aún mayores. La fuerza implacable de la naturaleza y la incredulidad de quienes, incluso dentro del país, aún dudaban. El desafío apenas comenzaba. Pronto, la realidad pondría a prueba la esperanza y la determinación del pueblo burkinés. Cuando la esperanza brota, el desierto se encarga de recordarnos su crueldad. Durante los primeros días, la posibilidad parecía infinita. Mujeres lideraban cooperativas, jóvenes formaban batallones escolares, incluso el ejército sembraba vida en la tierra rota. La promesa de convertir el polvo en un manto verde recorría cada aldea, cada ciudad. El anuncio de Ibrahim Traoré encendió un fervor inesperado. Por primera vez en mucho tiempo, estudiantes, maestras, soldados y campesinas dejaron sus rutinas para sumarse a la siembra de millones de bananeros. Burkina Faso se transformó en un país entero apostando por su destino, pala tras pala, hombro con hombro. Pero la ilusión tropezó pronto con la realidad. Las lluvias se hicieron esperar. Vientos ardientes arrancaron brotes tiernos. Plagas invisibles devoraron en una noche el trabajo de semanas. De los millones de plantones, solo sobrevivieron unos pocos cientos de miles. El desierto inclemente parecía burlarse del coraje humano. Las noticias cruzaron fronteras con la velocidad del escándalo. Medios internacionales se apresuraron a juzgar suicidio agrícola, dictaminaron. Los titulares se mofaron de la esperanza, como si solo los ingenuos desafiaran el destino. Columnas llenas de sarcasmo y derrota inundaron la prensa extranjera. El pueblo sintió el golpe. ¿Tanto esfuerzo para esto? Las plazas y cocinas se llenaron de preguntas. ¿Vale la pena luchar contra la naturaleza cuando el futuro parece tan incierto? Pero Traoré no se escondió. Se presentó ante su gente y mostró el fracaso con orgullo. Cada plántula caída es una lección. Si el desierto golpea una vez, nosotros volveremos a plantar 2 veces. Sus palabras transformaron la vergüenza en coraje y el dolor en una determinación renovada. Así, el pueblo aprendió que el verdadero enemigo no era el fracaso, sino dejar que voces ajenas decidieran sus límites. El desierto podía arrasar una vez, pero el espíritu burkinés estaba dispuesto a resistir 2 veces, 3 veces, las veces necesarias. Sin embargo, algo más se gestaba, porque cuando la ciencia, la innovación y la colaboración se suman a la voluntad colectiva, hasta el desierto puede comenzar a retroceder. Rendirse dejó de ser una opción. Las mujeres de las cooperativas, los jóvenes, incluso las abuelas, cambiaron la pregunta. Ya no era si debían intentarlo, sino cómo hacerlo mejor. En vez de dejarse aplastar por el escepticismo extranjero, Burkina Faso eligió confiar en su propia resiliencia. Pero la siguiente etapa exigiría algo más que fuerza de voluntad. La clave estaba en unir saber ancestral y tecnología moderna para cambiar el destino de la Tierra. El arma secreta que el mundo subestimó. Muchos pensaron que era el final. En realidad, fue el inicio de una transformación sin precedentes. Tras el fracaso inicial y la brutalidad del clima, surgieron soluciones inesperadas. Se introdujeron variedades de plátano capaces de resistir sequías prolongadas. Agricultores recuperaron técnicas milenarias como el SAI, que permita retener el agua en suelos áridos. Por primera vez, pequeños sistemas de riego por goteo impulsados con energía solar se extendieron hasta las aldeas más remotas. La gente no solo aprendió a sembrar, aprendió a reinventar su relación con la tierra y proteger la vida. El cambio se hizo palpable.
Donde antes sobrevivía apenas una de cada 5 plantaciones, ahora lograban prosperar más de 60 de cada 100 plátanos. La tasa de supervivencia se triplicó. Familias antes desesperadas volvieron a mirar el futuro con esperanza, y los mercados se llenaron de fruta local. Lo que empezó como un experimento audaz, pronto alteró el equilibrio de poder económico. Por primera vez, Burkina Faso exportaba plátano a países vecinos y, en ocasiones, a destinos lejanos. El país desafió a los gigantes agrícolas de África Occidental y reclamó un lugar propio en el mercado internacional. Las cooperativas de mujeres se convirtieron en protagonistas. Aprovecharon el renacer agrícola para crear microempresas. Transformaban plátano en harinas, chips y hasta alimentos infantiles. Al gastar menos en importaciones y generar más ingresos, mejoró la nutrición nacional. Niños y niñas dejaron de irse a dormir con hambre, y las comunidades recuperaron su dignidad. Pero ningún triunfo está libre de desafíos. El éxito de Burkina Faso pronto atrajo la atención de intereses extranjeros y nuevos dilemas para el futuro del proyecto. El plátano dejó de ser solo una fruta. Se volvió fuente de empleo para miles, forraje para el ganado, materia prima para industrias locales. Sobre todo, se transformó en símbolo de orgullo nacional. Plazas y escuelas adoptaron nombres como Boulevard del Banano y Aula de la Dignidad. El mayor riesgo era quedarse de brazos cruzados y perpetuar la pobreza. Burkina Faso eligió el camino incierto de la innovación y terminó liderando una transformación continental. Su ejemplo dejó claro que la verdadera soberanía no se pide, se cultiva, se defiende y se comparte. La revolución bananera no pasó desapercibida. Países vecinos enviaron delegaciones para aprender de la experiencia burkinesa. Lo que parecía imposible en el África seca, ahora era imitado y celebrado. El mundo entero tuvo que replantearse aquello que creía saber sobre los límites del desarrollo, la innovación y la autonomía. ¿Qué puede absorber tu comunidad del milagro de los plátanos africanos? Más allá del asombro global, el caso de Burkina Faso encierra lecciones universales para quienes anhelan cambiar su destino desde la base. Primero, la soberanía no es un lema vacío. Es la facultad de convertir recursos locales y creatividad propia en riqueza tangible, sin someterse a la dependencia. Si en Burkina Faso transformaron la sequía en abundancia y la incredulidad en innovación, ¿qué podrías lograr tú si confías en el potencial de lo que posees? El liderazgo audaz abre puertas, pero el triunfo real lo construyen miles de manos unidas cada día. Fue la colaboración colectiva, la perseverancia de incontables familias y la fe en un propósito común lo que convirtió un acto de rebeldía en un vergel floreciente. La resiliencia aquí no fue negar los fracasos, sino afrontarlos, aprender de cada caída y convertirlas en impulso para avanzar. Cada plátano que sucumbía al sol traía una lección, no una derrota. Así, el país entero aprendió la disciplina de adaptarse y superarse. Invertir en mujeres y jóvenes no solo diversificó la economía, sino que multiplicó el impacto social. Fueron las cooperativas femeninas y la energía juvenil quienes transformaron el plátano en harina, bocadillos y empresas, llevando riqueza a lugares antes relegados. La autosuficiencia comienza donde termina la dependencia. Cuando una comunidad siembra, procesa, vende y consume sus propios frutos, se libera de la trampa de esperar ayuda externa. Los burkineses pasaron de ser espectadores a convertirse en dueños de su sustento. Pero, ¿cómo empezó realmente esta transformación? Para entenderlo, necesitamos volver al momento en que la primera semilla desafió la tierra árida. Ignorar estas lecciones perpetúa la dependencia y el atraso. Ponerlas en práctica, aunque cueste y genere dudas, puede encender una revolución silenciosa en tu propia comunidad. Y finalmente, el cambio sistémico es posible hasta en los entornos más adversos. Cuando la ciencia local, el saber ancestral y la organización social se entrelazan, pueden desafiar cualquier pronóstico. Burkina Faso lo probó. Donde otros veían solo desierto, ellos imaginaron un futuro verde. ¿Cuántas veces desechaste una idea por parecer absurda? ¿Cuántas veces viste tu vida pasar, esperando que otros resuelvan lo que te duele?
El mayor riesgo es quedarnos quietos, dejar que el cinismo nos inmovilice y perder la oportunidad de descubrir hasta dónde podemos llegar cuando actuamos, incluso si el mundo nos llama locos. Sin embargo, la historia enseña que los milagros raramente nacen donde las miradas están fijas. Surgen en los márgenes, donde la urgencia se convierte en coraje y la dignidad en fuerza. Mientras la incredulidad reinaba fuera, el pueblo de Burkina Faso eligió ser autor de su destino, no víctima ni simple espectador. ¿Y si el próximo milagro brota justo donde nadie se atreve a mirar? Imagina que el cambio más profundo nace no de una potencia mundial, ni de expertos extranjeros, sino de la determinación silenciosa de quienes siempre fueron relegados. ¿Y si la revolución siguiente empieza con una decisión tan simple como plantar millones de árboles de plátano en la tierra más castigada del Sahel? Durante años aprendimos a dudar de lo que desafía la lógica oficial. A veces, lo imposible solo es invisible porque aún nadie lo ha intentado. Cuando Ibrahim Traoré prometió plantar 15 millones de plátanos en Burkina Faso, el mundo entero se burló. Expertos, periodistas y diplomáticos apostaron por el fracaso, sin detenerse a imaginar el poder de una esperanza compartida. Ahora, para profundizar aún más en las lecciones de este milagro burkinés, exploremos en detalle algunos ejemplos históricos y paralelos que han demostrado que las apuestas imposibles pueden transformarse en realidades que cambian el destino de pueblos enteros. Al final, el mayor peligro no es fracasar, sino no intentarlo nunca. Cerrar los ojos ante la posibilidad y resignarse al papel de espectador. Hoy, la historia de Burkina Faso nos reta a romper nuestras propias fronteras mentales. ¿Estamos dispuestos a dejar de mirar desde la grada y saltar al campo? La lección es contundente. La soberanía real empieza cuando dejamos de pedir permiso para soñar, decidir y construir. Cada acto de rebeldía contra la resignación puede encender una ola de autosuficiencia, riqueza local y orgullo colectivo. Pero solo si apostamos, aunque sea una vez, por lo que parece imposible. ¿Y cómo llevar estas lecciones a la práctica en tu propia comunidad? Aquí tienes algunos pasos concretos. Pensemos en la historia de la Muralla Verde Africana, un ambicioso proyecto que busca plantar miles de kilómetros de árboles a lo largo del borde sur del Sahara para detener el avance del desierto. Al principio, fue objeto de burlas y escepticismo. Muchos dijeron que era una quimera, que los árboles no podrían subsistir. Sin embargo, con el paso de los años, comunidades enteras vieron renacer la fertilidad de sus tierras, el regreso de la biodiversidad y una mejora sensible en la calidad de vida. Lo que empezó como un sueño se convirtió en una poderosa herramienta de adaptación climática y resiliencia. Otro ejemplo histórico proviene de América Latina, donde el milagro del desierto de Atacama en Chile asombró al mundo. Durante el siglo XX, ingenieros y campesinos unieron esfuerzos para transformar zonas áridas en vergeles agrícolas mediante innovadores sistemas de riego. Hoy, la región exporta frutas y vegetales a todo el mundo, demostrando que incluso el suelo más hostil puede florecer con voluntad colectiva y ciencia aplicada. Pero no todo es cuestión de grandes proyectos. La historia está llena de pequeñas revoluciones. En India, la técnica del SAI, similar a la implementada por los burkineses, permitió a miles de agricultores sobrevivir a sequías extremas al crear microcuencas que capturan el agua de lluvia. Esta mezcla de saber tradicional y adaptación moderna se ha replicado exitosamente en decenas de países. Primero, identifica un recurso local subestimado. Tal vez sea un cultivo, una tradición artesanal o un saber ancestral. Pregunta a los mayores, investiga historias olvidadas. Muchas veces, la clave del cambio está en lo que damos por sentado. Segundo, organiza a tu comunidad. Burkina Faso no habría logrado nada sin la unión de mujeres, jóvenes, agricultores y soldados. Crea cooperativas, impulsa asambleas abiertas, fomenta el diálogo entre generaciones. La fuerza colectiva multiplica el impacto de cada esfuerzo individual. Tercero, combina tradición y tecnología. No descartes lo antiguo ni te obsesiones solo con lo nuevo. La sabiduría de los abuelos puede convivir con la energía solar, los sistemas de riego por goteo y las plataformas digitales de comercialización. La innovación real es la que integra lo mejor de ambos mundos. Cuarto, asume el riesgo y aprende del fracaso. Los burkineses vieron morir millones de plántulas antes de ver los primeros frutos.
Cada error les enseñó a mejorar técnicas, diversificar cultivos y proteger mejor los brotes jóvenes. La disciplina de adaptarse es más valiosa que cualquier manual extranjero. Quinto, prioriza los beneficios colectivos. La revolución del plátano no solo puso dinero en algunos bolsillos, sino que elevó la nutrición, la autoestima y la soberanía alimentaria de todo un pueblo. Si tu proyecto beneficia a la mayoría, la comunidad entera lo defenderá ante cualquier adversidad. Y sexto, comparte tu experiencia. Cuando Burkina Faso empezó a exportar plátanos y a recibir delegaciones extranjeras, no solo ganó prestigio, sino que multiplicó su impacto al inspirar a otros países. Sé generoso con tu conocimiento, tus aprendizajes y tus errores. La solidaridad es la base de cualquier revolución duradera. Las escuelas, antes polvorientas, lucían jardines de plátano en sus patios. Los médicos notaron una reducción en la desnutrición infantil. Las familias, antes obligadas a emigrar por falta de oportunidades, ahora encontraban razones para quedarse y construir un futuro. Volvamos ahora a Burkina Faso y a los frutos de su revolución. Con el tiempo, los mercados locales se llenaron de nuevas variedades de plátano. Los niños comían mejor, los agricultores tenían ingresos estables y las mujeres lideraban empresas de transformación. El país dejó atrás el estigma de la dependencia y la narrativa cambió. Ahora, Burkina Faso era ejemplo de resiliencia e ingenio. El impacto llegó incluso a la política. Otros líderes africanos, inspirados por el éxito burkinés, impulsaron iniciativas similares en Níger, Malí y Senegal. El continente africano comenzó a verse a sí mismo no solo como receptor de ayuda, sino como fuente de soluciones originales y valientes. Por supuesto, no todo fue fácil. El éxito atrajo intereses económicos foráneos. Empresas multinacionales quisieron controlar la producción y exportación de plátanos. El gobierno burkinés, aprendiendo de la historia, implementó leyes para proteger a los pequeños productores y garantizar que la riqueza generada permaneciera en manos de la comunidad. Y aquí, en este punto de la historia, volvemos al presente y a ti. ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de desafiar las certezas de tu entorno? ¿Qué decisión aparentemente absurda encendería la chispa de una revolución local? La batalla por la soberanía alimentaria continúa. Pero la semilla del cambio ya está profundamente arraigada. Cientos de miles de jóvenes ven ahora la agricultura no como un castigo, sino como un camino de orgullo y progreso. Las universidades abrieron carreras en biotecnología agrícola y energías renovables. El país entero respira esperanza. Cada plátano plantado en el Sahel fue, antes que nada, una declaración, una negación a resignarse, una apuesta por el futuro. Si el pueblo burkinés pudo escribir una nueva página en su historia plantando millones de árboles contra toda lógica, ¿qué milagro aguarda en tu desierto personal? Así que, ¿qué harás tú? ¿Te quedarás viendo desde la barrera, como hicieron la mayoría de los expertos internacionales? ¿O saltarás al campo para plantar tu propio árbol, tu propia esperanza? La historia de Burkina Faso no es solo la de un país. Es la historia de cualquier comunidad, de cualquier persona, que decide dejar de pedir permiso para soñar. Es la prueba viva de que los límites a menudo solo existen en la mente de quienes no se atreven a actuar. La próxima vez que escuches que algo es imposible, piensa en los 15 millones de plátanos que hoy ondean sus hojas bajo el sol de Burkina Faso. Piensa en los niños que ya no pasan hambre, en las mujeres que lideran empresas, en los jóvenes que regresan a sus aldeas para sembrar futuro. Porque al final, lo que cambia el mundo no son las certezas, sino el coraje de quienes se atreven a desafiar lo imposible. Y hoy, más que nunca, el mundo necesita soñadores valientes y manos dispuestas a plantar el mañana.